Este es el Jardín Botánico de Albacete, el parque más bonito de la zona. Os va a encantar por la gran cantidad de diferentes zonas y tipos de plantas que tiene. Quedaros hasta el final que os vamos a enseñar un invernadero que os va a encantar. Estamos entrando en el Jardín Botánico de Albacete, llamado Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. Está a las afueras de Albacete, hay muchísimo sitio para aparcar, así que está muy bien. Nada más entrar, que la entrada es gratuita, pues te explican un poquito de qué va el sitio. Y te dan este pequeño mapita en el que viene todo muy bien explicado. Este jardín botánico tiene 7 hectáreas y hay en torno a 29.000 plantas, que pertenecen a 2.100 especies diferentes. Se ha intentado recrear los diferentes hábitats con el diferente tipo de suelo que hay en cada parte de La Mancha y en otras partes de España, incluso en diferentes partes del mundo, como vamos a ver en breve cuando vayamos hacia esa zona. Pues ahora mismo estamos en una zona que sería como las tablas de Daimiel, que de hecho nosotros hemos estado en las tablas de Daimiel y este tipo de pasillito así con tanto árbol y eso se parece. Aquí os dejamos unas imágenes de las tablas de Daimiel para que comparéis. La verdad es que se da un aire y la vegetación de la zona también. Las tablas son unas lagunas tranquilas cercanas a la localidad de Daimiel, llenas de fauna y flora. Humedales manchegos, los bichos y todo lo que hay en un humedal. Nosotros hemos venido en agosto, a finales de agosto, y ha sido un verano muy caluroso, entonces con el aire, ¿no? Ya nos han advertido que está un poquito más seco de lo habitual este jardín botánico. Entonces creemos que lo mejor para venir aquí es una época así un poco más húmeda. Pero mira, hay tantas plantas que mira, pues hay libélulas, etc. Durante el camino encontramos algunas lagunas naturales y otras artificiales, además de arroyos y pequeñas cascadas. Pues esta sería la zona así un poco como de Toledo, de los montes de Toledo y todo eso. Y aquí las diferentes plantas tienen puesto su nombre, para que son nombres científicos un poquito raros. Aquí lo pone Estepa yesosa de Toledo. Hay mucha variedad de plantas, entre ellas aquí podemos encontrar unas que están muy adaptadas a crecer entre rocas. Son plantas en su mayoría aromáticas y de aspecto bastante seco, sobre todo en esta época del año. Vamos a atravesar uno de los puentes, el de la zona de las lagunas de Ruidera. Este jardín botánico solo tiene una entrada, por lo que si estás en la parte más alejada del parque y quieres salir con prisa, la única opción es esa, ir hasta la entrada principal y única. En este jardín hay algunas especies en peligro de extinción, por lo que aquí no solo te enseñan plantas de todo tipo, sino que además ayudan en su conservación. Aquí es una buena noticia. ¿A que sí? Como veis, hay muchos puentes y zonas de pasarelas de madera muy bonitas. Hay que cuidarlo para que siga así. Sabinar, un bosque de sabinas, que es como se llaman estos árboles. Aunque te dan un pequeño mapa en la entrada, según vas pasando por los sitios, pone de qué es cada zona, en cartelitos. Está muy bien explicado. No molestar insectos trabajando, porque en estas plantas pues hay muchos insectos que están polinizándolas. Como veis, hay multitud de caminos por los que puedes ir, no hay una ruta preestablecida. Hasta la fecha es el único jardín botánico de nuestro país con certificación de jardín de excelencia ecológica, gracias al control biológico de plagas que tienen. Estamos al norte del jardín botánico y aquí hay un pequeño edificio que tiene unos baños. Esto viene muy bien porque eso, estamos prácticamente en la otra punta de la entrada. Además de contar aquí con un baño que además está adaptado para minusválidos, pues tenemos ahí al fondo papeleras y hasta tenemos fuentes que tienen agua potable. Está muy bien equipado el parque. Una de nuestras zonas preferidas fue la de Jardines del Mundo. Lo mejor es que aquí vas a poder ver muchas plantas de otros lugares como América del Sur que no sueles ver y eso siempre llama la atención. Fijaros las púas que tienen estos árboles, deben ser acacias. Las jirafas tienen una lengua larga y dura para poder comer las hojas de estos árboles esquivando estas espinas. Esto es un árbol de Navidad 100%. Comenta cuál es tu zona preferida de este jardín botánico. Macarrón. Ahora hemos llegado a una zona de huerta. En la zona de la huerta hay gran variedad de plantas que dan frutos. Son las típicas plantas de los huertos españoles. Esta es una zona más fresca, tanto por las sombras que hay como por la cercanía de depósitos de agua, que son necesarios para regar estas plantas que necesitan más agua que otras del jardín.
Llegamos al paseo de las plantas medicinales. Muchos medicamentos son extraídos de plantas, o al menos sus principios fueron así. Aquí podemos ver algunas de esas plantas y hay explicaciones sobre ellas. Como curiosidad, también entre ellas está la planta del tabaco. Seguro que no conocías muchas de estas. Cactus, ágaves y yucas, resistentes al frío y al calor, por supuesto. En la llamada zona seca están claro las plantas que menos agua necesitan. Esta es una zona muy bonita con piedras volcánicas colocadas aquí y allá. Estas le dan un toque muy bonito a toda esta zona. Menuda púa. Hay cactus de todos los tamaños, algunos muy típicos de las películas del oeste americano. El jardín, aunque está lleno de árboles, tampoco tiene muchas sombras, así que os aconsejamos traer gorra y no venir a las horas que más calor hacen durante el día. Me va a dar un yuyu un día, ya verás. Y llegamos al invernadero. Esta es la parte seca del invernadero, donde hay cactus y otras plantas de secano que no soportan bien el frío, al contrario de los cactus que hay fuera. Vamos a encontrar plantas típicas de los ambientes secos de África y de América. Aquí hay multitud de tipos de plantas muy diferentes a las que estamos habituados a ver. Encontramos, entre otras muchas plantas, las de tipo ágave, de la que se sacan bebidas como el tequila. Aquí hay multitud de plantas que en el exterior a lo mejor no podrían sobrevivir y claro, aquí tienen un ambiente controlado diferente. Tenemos aquí una zona de plantas carnívoras. Ahí se pueden ver las típicas plantas que tienen boquitas, estas otras que son como jarras para que los bichos se caigan dentro. Están muy chulas. También hay muchas plantas de las Canarias, son plantas acostumbradas a muy poca lluvia. Entre ellas hay algunas sin espinas, como por ejemplo el draco, la salvia o la lavándula buchi, que tienen flores moradas como la propia lavanda. Todas las plantas tienen sus cartelitos y están agrupadas dependiendo del lugar de procedencia. Esta primera zona es un poco más de secano, pero con plantas también muy espectaculares. Y en la siguiente zona ya estamos oyendo el agua. Aquí crecen también las plantas que algunas ya tocan el techo. Estas son plantas de los desiertos americanos. Algunas plantas se extienden por todo el mundo y otras solo podrás encontrarlas de manera silvestre en ciertos continentes o subcontinentes, como es el caso de estos ágaves, fiques y yucas. Flora tropical. Y esta es la zona de los helechos. Está a una temperatura de unos 27 grados. La zona húmeda es muy bonita, todo aquí es mucho más frondoso y verde. En esta parte del invernadero vamos a encontrar, como os anticipábamos, muchos helechos. Estas son unas plantas súper antiguas que ya cubrían el mundo antes de la época de los dinosaurios. Algunas de las plantas más altas que hay aquí son del tipo palmera y de hecho entre ellas podemos ver una de nombre casi impronunciable que es española, la única de su tipo que tenemos en España. El horario exacto lo podéis ver en su web, pero yo os voy a dar uno orientativo que os va a resultar mucho más sencillo. Por las mañanas siempre abren a las 9 y por la tarde cierran aproximadamente cuando atardece. Los lunes y los días 25 de diciembre y 1 de enero no abre este jardín. ¡Qué hojas más enormes! Junto a la entrada hay dos edificios, uno en el que hay una exposición bastante interesante y en el que también tienen cuartos de baño, y otro que digamos son las oficinas del botánico. Se pueden solicitar visitas guiadas para grupos desde su página web, donde tienen un apartado de normas que es interesante de leer, pero que no dice nada que no sea lógico, por lo que si no tienes intención de hacer fuego o subirte a un árbol, no tienes que leerlo. Además de las plantas, hay una gran pérgola preciosa de madera cerca de la entrada y los invernaderos. También hay fuentecitas y bancos. En resumen, un sitio perfecto para hacer un descansito y unas fotos. Por todo el camino vais a encontrar otras construcciones como chozas de piedra, norias, puentes, aljibes y muchas otras. Bueno, yo estoy deseando verlo. Todo esto hace que el paseo por el jardín sea mucho más entretenido que si solo hubiera plantas. Como os decimos, el Botánico de la Mancha está muy cerca de Albacete capital, así que podéis acercaros a ver la ciudad y sus lugares más emblemáticos, como el Pasaje Lodares, el Parque de los Jardinillos, el Museo de la Cuchillería y la Catedral. Si lo vuestro no son las ciudades, los pueblos de Albacete son muy bonitos. Os dejamos en la descripción el vídeo con los mejores.